Nada, absolutamente nada puede permanecer firme sobre la base de la mentira. ¿Qué se puede sostener sobre la base de la mentira? Nada, amado. Quizás permanecerá por un espacio de tiempo, quizás, pero tarde que temprano, cualquier cosa que se fundamente en la mentira caerá, sea lo que sea. ¿Cómo es que dice el adagio popular? Que primero ¿qué? Primero cae un mentiroso que un cojo. Y entre más tiempo pase, más estrepitosa, más escandalosa y más dolorosa será la caída. Claro que sí. Cierta mujer cristiana le fue infiel a su esposo, adulteró, y ella se apartó de su relación adúltera, nunca le confesó eso a su esposo, siguió su vida como si nada hubiera pasado. Resulta que un día ella cambia de celular y el esposo dijo, bueno, voy a revisar qué información importante queda en la SIM card, pues para conservarla, y después botó la SIM card. Y al revisar la SIM card, oh sorpresa, allí se encontraba la evidencia de la infidelidad de su esposa. ¿Ustedes saben qué hizo ese esposo? Ese esposo, que también era cristiano, estoy hablando de una pareja cristiana, la llamó y le dijo, abre la Biblia en Lucas 8:17 y lee, por favor. Entonces ella abrió Lucas 8:17 y leyó así: porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y ella pues no sabía, ¿no? Ella ignoraba, y el esposo le pregunta, ¿entiendes lo que leíste? Ella no lograba conectar, que la situación ya había pasado algún tiempo atrás. Ella le dice, pues no entiendo. Ahí es cuando él le recrimina su infidelidad y la echa de la casa. Yo, frente a ese caso, me hice estas 3 preguntas. La primera, ¿qué hubiera pasado si esta mujer hubiese confesado con un dolor profundo el haberle fallado a su esposo? Yo me hice esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? La segunda pregunta que me hice fue esta: ¿ese hombre hubiera perdonado a su esposa o hubiera reaccionado de la misma manera como ya le dije que reaccionó? También me hice esta pregunta: ¿se podría haber salvado ese matrimonio? Quizás si hubiesen buscado ayuda, ese matrimonio podría haberse salvado. No sabemos la respuesta de ninguna de las 3, de ninguna de estas 3 preguntas. Como decía nuestro hermano Raúl, para este 2025 iniciamos una serie, es decir, toda la serie del año está titulada o va a girar en torno al precioso libro de los Salmos, y hemos llamado esta serie Salmos para parejas, porque creemos que los salmos tienen mucho para decirnos. Yo creí que está en una iglesia cristiana. Les voy a dar otra oportunidad. Creemos que los salmos tienen mucho para decirnos como parejas que somos. O sea, no solo los salmos nos hablan de manera personal o individual. Los salmos también nos pueden hablar a los dos. Dígale eso a su cónyuge. Los salmos también nos puede hablar a los dos. El tema para hoy, ¿cómo se titula? Confesemos. Un tema interesante. Confesemos. El libro de los Salmos, como quizás la mayoría de ustedes sabe,
es una colección de oraciones. Los salmos son oraciones, en su gran mayoría cantadas, salterios, cantos que hacía el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento. Y tan poderosos y del agrado de Dios fueron estos salmos o estas oraciones, que el Señor quiso que quedaran registradas estas oraciones, fueran alimento espiritual para su pueblo en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento, cuando inicia la iglesia primitiva, adivinen qué era lo que cantaban los hermanos recién convertidos en la iglesia primitiva. Cantaban salmos, y es lo que dice Pablo: cantando salmos y cánticos espirituales entre ustedes. Así que Dios siempre ha de alguna manera ministrado a su pueblo por medio de ese precioso libro llamado Salmos. De hecho, el libro de los Salmos goza de ser el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Imagínense la riqueza y el poder que hay allí en este libro. Entonces, amados, en este 2025 Dios nos va a hablar por medio de los salmos. Y quizás en algunos salmos nos va a motivar, nos va a animar, en otros quizás nos va a hacer llorar, nos va a llevar al arrepentimiento. Yo oro a Dios que haga Él como Él quiera, ¿cierto? Que Él ministre a nuestra vida como Él quiera, porque los salmos nos muestran descarnadamente lo que somos, sin maquillaje, sin filtros, sencillamente lo que somos. Acompáñeme a este salmo con el que vamos a iniciar esta serie, Salmo capítulo 32. Ahora su Biblia, por favor, a esta reunión. Biblias, estamos en la campaña de traer Biblia. ¿También le robaron la Biblia, Cristian? Hay que tener cuidado, por ahí le raponearon el bolso a Yesenia aquí al frente. Entonces tengamos cuidado del sector. Lo único bonito del sector es la iglesia, ¿yo? Pero lo vamos a transformar con el favor de Dios. Salmo 32, acompáñeme por favor. Voy a leer aquí en mi Biblia impresa NBI 1999. Dice así: Salmo de David Masquil. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Bueno, Selah es, piensa, reflexiona en esto que se acaba de decir. Versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían.
Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Este salmo, amados, es un salmo maravilloso, porque ¿de qué habla? ¿De qué habla el salmo? Antes de hablar del perdón, habla de la confesión que produjo el perdón. Que a veces omitimos eso, ¿no? Es decir, sin confesión no hay perdón. Si no hay confesión de pecados, ¿qué no hay tampoco? No hay perdón de pecados. Así que pretendemos mostrar algunas verdades sobre la confesión. ¿Para qué? Para que las apliquemos en nuestra relación primeramente con Dios, pero también con nuestro cónyuge. Vamos a ver 5 verdades que salen de este salmo acerca de la confesión. Mi amadita esposa preciosa hoy se animó. Va a compartirnos al menos el primer punto. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Casi no me gusta predicar, pero bueno, en parejas como es algo chiquito, pues le digo a mi esposo, bueno, así poquito sí. Entonces vamos a ver esas 5 verdades que nos muestra la palabra acerca de la confesión, y no sé si algunos toman nota. Para los que toman nota, la primera verdad es: la falta de confesión interrumpe la relación. ¿Qué interrumpe la falta de confesión? La relación. Y si tiene ahí su Biblia, y en la pantalla va a salir Salmos 32, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. ¿Y ese Selah qué es? Reflexionemos, pensemos sobre lo que David está diciendo en este versículo. Todos los estudiosos dicen que David escribió este salmo después de su caída con Betsabé. Bueno, no después de su caída, sino después de mucho tiempo después de la caída, ¿no? Porque hemos visto que David se demoró en confesar precisamente ese pecado que había cometido cuando estuvo con esa mujer que no era su esposa. ¿Qué hizo que David se demorara tanto en confesar el pecado que había cometido con Betsabé? Hizo que su corazón se endureciera terriblemente, y por eso él se cayó, no decía nada. Y los que están recibiendo la enseñanza los domingos, que estamos estudiando la vida de David, este domingo anterior veíamos cómo David trató de ¿qué? De tapar su pecado, de que las cosas no salieran a la luz, como decimos nosotros, de emparapetar la cosa. Pero a Dios no podemos escondernos, de Dios no nos podemos esconder. Y por eso el corazón de David, ¿cómo se puso? Duro como una piedra. ¿Qué debió haber hecho David apenas pecó? Él debió haber salido a la presencia del Señor, debió haberse humillado, debió haberle pedido perdón a Dios, porque David sabía quién era Dios. Usted lee la historia de David y dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Él sabía que si él corría a Dios, ¿Dios qué le iba a hacer? Lo iba a perdonar. Pero, amados hermanos, el pecado es tan terrible, que cuando uno le empieza a abrir puertas y uno empieza como a ilusionarse con el pecado, si uno no lo confiesa inmediatamente, uno empieza como a meterse en un foso profundo y y cuando usted se da cuenta, su corazón está como el de David, endurecido. Porque uno se permite cosas, porque uno dice, bueno, esto no es tan malo, no, yo no creo, a mí no me parece, es una mentirita eso. Y vamos poco a poco cayendo y envolviéndonos, y quizás un pecado de mentira que en un principio fue algo chiquitico, con el tiempo eso se descubre, porque una mentira hay que taparla con otra mentira y el corazón se va endureciendo. Hermanos, cuando pequemos, corramos rápido, corra a la presencia del Señor. Dígale, Señor, ayúdame, yo no quiero pecar con esto.
Y hay pecados que podemos confesarle al Señor, ¿cierto? Inmediatamente. Pero hay otras cosas que de pronto necesitamos la ayuda de alguien para no pecar delante del Señor y que el corazón no se nos vuelva como duro delante del Señor. David no confesó y eso hizo que guardara silencio, mucho silencio en su corazón. Pero ¿sabe quién era el que no guardaba silencio? Él guardó silencio, pero la conciencia no lo dejaba tranquilo. Y la voz del Espíritu Santo tampoco. Bendito sea el Señor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y para los que no conocen al Señor, tienen una conciencia dada por Dios que les dice: eso no está bien, eso no se hace, eso está mal. Pero cuando no se confiesa, como les estaba diciendo, entonces el corazón ¿se qué? Se endurece. Pero a David el Espíritu Santo le atestiguaba que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo mal. Y eso lo utilizó el Señor para como de alguna manera estremecerlo. Cuando el profeta Natán le habla, por eso es que David dice de inmediatamente: he pecado. O sea, él sentía que ya no se podía esconder más del Señor. Pero Dios tuvo que reprenderlo porque él guardó silencio por mucho tiempo. Era tanto lo que el Señor como que le acordaba y le decía a David que estaba mal, que el abatimiento que él sentía, dice en el Salmo, lo que él sentía de parte de Dios, decía: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, de día y de noche eso lo atormentaba, eso le afligía. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene un pecado guardadito y ahí el Señor le está diciendo: confiéselo, no lo haga, eso está mal. Pero a veces uno se endurece: no, eso no me pillan, no, eso no me van a ver, no. Y cuando uno menos piensa, el Señor nos puede sacar las cosas a la luz. Por eso es mejor que confesar. Amados hermanos, nuestro pecado rompe la relación con Dios y con nuestro cónyuge. Uno piensa que no, que como uno está calladito, que como nadie lo ha visto, que eso no va a pasar nada. Pero el pecado definitivamente le va a romper su comunión con Dios y su comunión con su esposo, con su esposa. Mira, hermanos, cuando uno, yo no sé si a usted le pasa o es que yo soy la única pecadora, pero cuando uno peca uno se siente muy mal con Dios, pero también con el esposo, si es un pecado relacionado con la vida de pareja, claro está. Pero la relación no es igual cuando nosotros pecamos, nos sentimos re mal, a menos, como yo les decía, que la conciencia ya esté encallecida o el corazón esté endurecido. Pero si tenemos al Señor, créame que no lo va a dejar la conciencia, no lo va a dejar el Espíritu Santo, le va a estar ahí redarguyendo. Y aunque hay vergüenza en el corazón, si nosotros y si no nos resistimos a reconocer nuestro mal, iremos cada día de mal en peor. O sea, a veces a uno le da más pena y dice: uy, no, pero es que no lo hice al comienzo, ya está esto como muy grave. No, cada día va a ser peor, porque el pecado es como una bola de nieve. Empieza como algo chiquitico y después empieza ¿qué? A crecer, a crecer, a crecer. Entonces, amados hermanos, no permitamos que el corazón se nos endurezca. Confesemos, hablemos, digamos. A veces uno por temor no lo hace, pero es mejor confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone y para que seamos libres de ese pecado. ¿Alguno de los que están acá está ileso de pecar con algún pecado? Nadie. Todos pecamos de una manera o de otra. Pero ¿qué es lo que podemos hacer cuando pequemos? Debemos confesar nuestros pecados, porque si escondemos nuestros pecados como si no hubiera sucedido nada, la relación se empieza a dañar. Y por eso es que la esposa le dice: mi amor, ¿usted qué tiene? No, nada. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Quién sabe? La esposa es como una voz de Dios diciéndole: mi amor, ¿usted qué está haciendo? O a veces el esposo con la esposa: mi amor, ¿qué le pasa? No, nada, es que la veo triste. Nada. Quizás Dios está utilizando a su cónyuge como una voz de él. ¿Para qué? Para que confesemos nuestro pecado. ¿Cierto que confesar el pecado es muy feo? Vergonzoso. Es terrible. Uno debería sentir más vergüenza con Dios, pero uno le da pena con la gente, o con su esposo, con su familia. Entonces por eso uno dice: uy, no, confesar algo es terrible. Pero yo les tengo la solución. Si ustedes no quieren confesar el pecado, pues no peque. Facilísimo, no peque, y así usted no tendrá que verse expuesto a la gente, expuesto a nadie, porque usted no va a pecar.
Entonces debemos ponerle freno a tiempo cuando estemos inmersos en alguna situación pecaminosa, en alguna situación de tentación. Lo que hay que poner a funcionar son los dones del Espíritu Santo. Y entonces uno dice: Señor, tu palabra dice que tú me has dado por el Espíritu dominio propio. No voy a hacer esto. Y si la carne se le levanta a usted, toca que le diga: quieta carne, quieta. Como que usted le ordena a su carne: no. Así como cuando usted está en ayuno y le dan ganas de salir a comerse un almuercito, y usted en el ayuno, ¿qué dice? No, vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde. Con cualquier cosa de la carne es lo mismo. Pero si es con un pecado más, si es con algo pecaminoso, no lo voy a hacer, no lo voy a decir, no, yo me voy a contener. Y ponemos en práctica el dominio propio. ¿Qué podemos también hacer para evitar tener que confesar un pecado? Cuando usted esté como en esa tentación, alguien, pero muy maduro, yo no le vaya a contar al más chismoso, una persona que usted considere madura, sabia, coméntele: estoy luchando con esto, estoy batallando con esto, yo no quiero pecar, pero me cuesta. Y si esa persona es espiritual, esa persona le va a ayudar a usted como a motivarla, va a estar orando también con usted, le va a estar preguntando: venga, ¿cómo va con este asunto? Y de esa manera usted va a evitar caer en un pecado, porque alguien dijo por ahí: es mejor confesar una tentación que confesar un pecado, ¿sí o no? Mejor decirle a alguien: estoy luchando con esto, y no decirle: uy, la embarré. Entonces, amados hermanos, el primer principio acerca de la confesión es que la falta de confesión interrumpe la relación con nuestro esposo y con Dios también. Así es, definitivamente así es. ¿Cómo puede continuar la relación con Dios igual si hemos pecado? ¿Cómo puede continuar la relación con nuestro cónyuge si hemos pecado contra nuestro cónyuge? Pues no puede continuar igual. Número 2, verdad número 2 acerca de la confesión. La confesión restablece la relación. Entonces, el pecado que hizo, interrumpió, ¿sí? Truncó. ¿Qué hace la confesión? Restablece la relación. El versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amado, ¿cierto que confesar el pecado no es fácil para la naturaleza pecaminosa que tenemos? No es fácil. Incluso es curioso que sea difícil confesarle nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. ¿Por qué es difícil? Si Él lo sabe. O Dios no sabe lo que nosotros hacemos. Dios no sabe lo que decimos, Dios no sabe lo que pensamos. Por supuesto que lo sabe, pero aún así nuestra pecaminosidad, ¿a qué nos lleva? A ocultar, a tapar. Eso es desde el Edén. Adán, ¿qué hizo? Se escondió. Y ahí fue, eso es lo que revela que estaba ya muerto espiritualmente. Si Dios lo sabe todo, se preguntaría a alguien: ¿por qué confesarle entonces mi pecado? Si Él ya lo sabe, ¿por qué debo confesarle mi pecado a Dios? Escúcheme. La confesión de pecado delante de Dios no es información, es reconocimiento. O sea, no es que Dios necesite que yo le informe porque Él está desentendido. No. Es que Dios quiere que yo reconozca el mal que he hecho, que he desobedecido su ley, que he transgredido sus mandamientos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es como si le dijéramos al Señor más o menos lo siguiente: Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, he violado tu ley, he desobedecido tus mandamientos, he hecho lo que te desagrada y lo lamento mucho. Me duele haber hecho lo que hice. Eso se llama confesar.
Aquí estamos en un pasaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra confesión en el griego es homologueo. Homo igual, logueo hablar, hablar lo mismo. Así que cuando yo confieso a Dios, estoy hablando lo mismo que Dios. Sí, Señor, he pecado contra ti. Ya no lo estoy ocultando, ya no lo estoy tapando. Pregunto, ¿qué pasó cuando David hizo eso? Lo acabamos de leer. Dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, ¿qué pasó? La relación con Dios y David, otra vez se restableció. Ahora permítanme llevar esto al plano de la relación matrimonial. ¿Qué pasa cuando pecamos contra nuestro cónyuge? ¿Qué pasa? Bueno, la relación se va a truncar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos confesarlo. Hay que decir, amados, escúcheme, hay que decir, amor, perdóname por haberte faltado al respeto. Amor, perdóname por haberte gritado. Te pido que me perdones por reaccionar como reaccioné. Pecados específicos, confesiones específicas de lo que hemos hecho. Estas confesiones que acabé de mencionar son de reconocimiento y por lo tanto, cuando hay reconocimiento, eso ayuda a restablecer la relación. Porque ¿cómo queda el otro? Bueno, ya reconoció. Por lo menos, ¿no? Pero yo he escuchado quejas de esposas y esposos de CBP que dicen, es que él nunca reconoce, pastor. Es que ella le puede ir el agua donde le dé, pero jamás reconoce. Oiga, eso de no reconocer es feo, ¿cierto? Y no es pedir disculpas, es pedir perdón. Varones, ¿dónde están los varones? A veces alzamos la voz. A veces herimos a nuestra esposa, a veces la lastimamos, a veces la tratamos con dureza. ¿Qué esperan ellas? Que reconozcamos eso. Pero no reconocemos y en la noche, tararán, tarán, tan, ¿cierto? En la noche queremos intimidad. ¿Y ellas cómo están en su corazón? Heridas. Están lastimadas. ¿Qué deberíamos hacer? Confesar que hemos pecado contra ella. Y quizás de pronto ella responda, ¿cierto? En la intimidad. Pues debería responder si ha habido una confesión. Pero estimadas mujeres, como también les he dicho a ustedes, los varones también tenemos nuestro corazoncito. O sea, también nos dolemos. También nos lastimamos y también nos herimos. Con todo y que seamos así acuerpados, barrigones, calvos. También tenemos nuestro corazoncito. Su esposo también puede herirse. Y usted también debería, estimada esposa, reconocerlo. Confesar su pecado y pedirle perdón a su esposo. Eso frente a la cotidianidad, ofensas de la vida cotidiana. Pero cuando el pecado es grave, debemos confesarlo obviamente a Dios, apartándonos del pecado. Adicionalmente debemos buscar ayuda con personas maduras, como lo decía mi esposa, para que si es necesario esa persona o personas nos colaboren, nos apoyen a confesarle el pecado a nuestro cónyuge con el propósito de superar la situación. Quizás haya cónyuges que tienen la fortaleza emocional para escuchar confesiones de pecados graves de su cónyuge, quizás. Pero déjeme decirle que esa es la excepción, no la norma. Cuando hay pecados en la vida de pareja, para el que lo comete va a ser difícil confesarlo, y para el que va a escuchar la confesión, más. Va a ser más difícil. Cuando una persona, escuche esto, cuando una persona no oculta su pecado a su cónyuge, sino que lo confiesa, está demostrando genuino arrepentimiento.
si lo confiesa, si se atreve a confesarlo, es porque hay genuino arrepentimiento. En cambio, si se hace el mono o la mona, si dice, no, pero es que yo ya eso se lo dije al Señor, pues ¿para qué tengo que decírselo a él, a ella? Si quiere actuar como si nada hubiera pasado, simplemente significa que no se ha arrepentido en lo absoluto. Ay, no, pero es que ya se lo dije al Señor. Si no ha confesado a su cónyuge un pecado grave, significa que lo que quiere es tapar. Y donde se tapa hay maldad. Dígale al que tiene a su lado eso. Donde se tapa hay maldad. El especialista en tapar es el demonio. Y Dios es especialista en descubrir. Ay, amado, la gente no cree, pero Dios es especialista en sacar todo a la luz. Todo. ¿Y por qué lo hace? ¿Para que sufra? Lo hace porque es bueno. Porque quiere guiar a esa persona al arrepentimiento. Pero antes de que haya perdón, ¿qué es lo que debe haber? Confesión. Si un cónyuge confiesa su pecado, el otro debería creer que en realidad está arrepentido y entonces perdonarlo. Obviamente tocará esperar un espacio de tiempo para corroborar dicho arrepentimiento. Porque, es que nos faltan los olímpicos, ¿no? Y ya ahorita más adelante les hablaré de ellos. Número 3. Les hemos dicho 2 verdades acerca de la confesión. Verdad número 1. La falta de confesión interrumpe la relación. Verdad número 2. La confesión, ya no falta. La confesión restablece, restaura la relación. Número 3. La confesión no elude el dolor. Versículos 8 y 9 dicen, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. En este versículo está la respuesta del Señor. Y se nos muestra cómo es que Dios actúa como padre frente a sus hijos. Y es maravilloso, porque dice que primero lo que Dios hace con sus hijos es instruirnos. ¿Qué más? Dice que nos da consejos. ¿Qué más dice? Que Él vela por nosotros. Oiga, qué padre tan maravilloso, ¿no le parece? Pero si somos obstinados, si somos cabeza dura, si somos rebeldes y no aprendemos por las buenas, entonces nos queda la ruta del dolor. Si usted no aprende a las buenas, le deja a Dios una opción, la del dolor. ¿Con cuál quiere aprender? ¿Con cuál? Amado, que Dios nos perdone no significa que nos exima de las consecuencias de nuestro pecado, como lo predicamos el domingo anterior, que le recomiendo vuelva a escuchar esa predicación. Algunos cristianos piensan que como se arrepintieron, que como confesaron su pecado delante de Dios, entonces el Señor debería premiarlos quitándoles toda consecuencia dolorosa de su pecado. Pero Dios no hace eso. El Señor no obra de esa manera, aunque excepcionalmente lo podría hacer. Lo habitual es que el Señor nos perdone si ve que genuino arrepentimiento, genuina confesión del pecado, pero porque nos ama.
porque nos quiere, porque no desea que nos perdamos. El Señor nos permite vivir las consecuencias propias de nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque Él sabe lo engañoso que es nuestro corazón, y que al no ver y no sentir el dolor, las consecuencias, los estragos de nuestro propio pecado, entonces nuestro corazón engañoso podría volver a lo mismo. Amados, nosotros solemos ser como los mulos o caballos. No los estoy defendiendo, estoy repitiendo lo que dice la Biblia, ¿yo? Nosotros solemos ser como los mulos o caballos que necesitamos que Dios nos controle por medio de la brida y el freno, para que no nos desboquemos, sino que sigamos en su camino. Es como si el Señor, como jinete experto, nosotros siendo un mulo, un caballo, Él toma el freno, la brida y dice: es por aquí, Ángelo. Entonces, como ustedes saben que se llama bocado el pedazo de metal que genera dolor en el animalito para darle dirección, ese dolor, ay, sí, es por aquí. Así somos nosotros. Así es usted. Así soy yo. Entonces, ¿qué es lo que simboliza la brida y el freno? Dolor. Dolor. Amados, los dolores nos recuerdan que necesitamos a Dios. No, usted no pase por dolor y hasta se le olvida que usted necesita al Señor. Pero cuando el Señor permite el dolor, le está recordando: hijo, me necesitas. Como lo dijimos el domingo pasado, el dolor es otro medio de gracia que Dios usa para santificarnos cuando pecamos. Es pura gracia de Dios. Por lo tanto, no deberíamos molestarnos, no deberíamos enfadarnos, no deberíamos disgustarnos ni reclamarle al Señor cuando nos permite dolor. Máxime si ese dolor fue producto de nuestro pecado. Oiga, pecamos y nos enojamos con Dios por las consecuencias. Oiga, terrible, ¿no? Algo similar pasa en la relación matrimonial. Cuando nosotros confesamos a nuestro cónyuge un pecado grave, o cuando Dios decide sacarlo a la luz, descubrirlo, amado, vamos a pasar por dolor cuando el cónyuge se entera de nuestro pecado grave. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad, cuando es confesada o es descubierta, ¿qué es natural que pase en el cónyuge ofendido? Cuando ya sea que el otro la confiesa o que Dios se la saca a la luz. ¿Qué es lo natural, lo normal? Bueno, el cónyuge engañado quizás decida perdonar, quizás no. Pero vamos a suponer que decide perdonar. Aún así, esa persona va a sentir ¿qué? Mucho dolor. En consecuencia, va a experimentar estos cuadros. Va a empezar a hacer preguntas recurrentes, ¿cierto? Incómodas. ¿Incómodas para quién? Para el infractor. Va a tener cambios súbitos de ánimo. Oiga, pero usted ¿por qué está enojado o enojada? Y el que fue ofendido, ¿qué dice para sus adentros? Si medio se calma: oiga, qué descarado, ¿no? O qué descarada. O sea, no entiende mi dolor. Incluso esa persona dolida podría empezar a reclamarle y culparle por lo que ha sucedido en el pasado.
Lastimosamente, en muchos casos, présteme atención, amados, el cónyuge infractor es quien menos paciencia tiene, es el que menos coopera y empieza a reaccionar hostilmente cuando el cónyuge lastimado ha reaccionado, ha dicho cosas, se ha sentido mal. Y entonces el infractor o infractora tiene estas frases tan dolorosas. O sea, inflige mayor dolor al ofendido. ¡Ay, ya! Si me perdonó, no me está recordando mi pasado. No me lo saca en cara. Oiga, qué crueldad, ¿cierto? Qué crueldad. Dice: ¡ay, hasta cuándo tendré que aguantarme este sirirí! ¿Hasta cuándo? Otros dicen: ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ya, siquiera caemos esto. Amados, ¿qué podría ser indicador esas frases? ¿Qué podrían estar indicando? No hay arrepentimiento. Podría estar indicando, no soy concluyente. Ese tipo de expresiones no son sabias. Además, reflejan muy poca comprensión y empatía de los sentimientos del cónyuge afectado. Porque sanar una herida de esta magnitud requerirá, escúchenme bien, requerirá ayuda sobrenatural. Es decir, ayuda del cielo, amados. Ayuda divina. Requerirá acompañamiento, asesoría. Va a requerir una buena dosis de paciencia. ¿De quién? Del infractor, amado. Del que falló. Y si lo tiene, entonces está demostrando que hay genuino arrepentimiento. ¿Estoy siendo claro, amados? Ahora, estos son algunos dolores propios de un pecado grave, como lo es la infidelidad. Pero no son los únicos dolores, no son las únicas consecuencias. También hay otras, como la vergüenza, hijos resentidos, problemas económicos, enfermedades de transmisión sexual, críticas implacables. Pero escúcheme, el arrepentimiento sincero superará los dolores propios de haber cometido pecado. ¿Cuándo hay qué? Arrepentimiento sincero. Pero si el cónyuge infractor se revienta, mostró lo que había en su corazón. No estaba arrepentido. Como decimos por ahí, peló el cobre. Peló el cobre. Número 4. A ver, repasemos, recapitulemos. Hemos visto 3 verdades acerca de la confesión. Como número 1, la falta de confesión interrumpe la relación. Número 2, la confesión restaura o restituye la relación. Número 3, la confesión no elude el dolor. Número 4, la confesión cambia el corazón. Vea esa maravilla. Cambia el corazón. Versículo 11. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los de corazón sincero. ¡Qué belleza! David, luego de haber contado esta triste experiencia de su pecado y su posterior arrepentimiento, nos dice que una persona, mírenme, una persona pecadora, luego de ser perdonada por Dios, es considerada justa. Hágame el favor, qué maravilla. Sabemos que es justa, no por ausencia de pecado. ¿Por qué es justa? Porque después de la confesión que vino el perdón divino. Entonces, ¿qué nos enseña aquí este salmo? Nos enseña que la confesión trae transformación. La confesión trae transformación.
quien había ocultado su pecado, ahora dice que puede cantar con corazón sincero delante de Dios. No es un hipócrita, es un redimido. Dios lo perdonó. ¡Qué maravilla! O sea, puede entrar el que ha pecado, puede entrar a la presencia de Dios porque Dios lo perdonó. Delante de Dios es como si no hubiera pecado. Esa frase, el que es nunca deja de ser, no aplica cuando hay confesión auténtica. ¿Por qué, amados? Porque hubo una transformación, porque hubo un cambio. Por supuesto que esa frase, ¿a quiénes se aplica? El que es nunca deja de ser. Aplica cuando el que se arrepiente, lo único que quiere es que evadir, eludir las consecuencias de su pecado. Como algunos que en lugar de arrepentirse genuinamente, ¿qué hacen? Le declaran tregua por un tiempo a su pecado, mientras las aguas se calman. Pero una vez pasa la tormenta, una vez todo vuelve a la normalidad, ellos también vuelven a la normalidad, a su normalidad, a su pecado. Pero el que confiesa su pecado porque en verdad está arrepentido, puede decir con confianza: yo no soy lo que fui, soy lo que soy. Y lo puede decir porque ahora es una nueva persona, ha cambiado, ha sido transformado y no quiere volver a lo mismo. Amados, ¿me entendieron? ¿Estoy siendo claro? Esa persona odia su pecado. Esa persona, su pecado le repugna, su pecado le causa vergüenza. La falta de confesión lleva a que esa persona que ha pecado viva prisionera, viva en amargura, viva con temor, viva sintiendo una deuda porque debe. En cambio, cuando esa persona confiesa su pecado y se aparta de su pecado, ¿qué va a experimentar? Gozo constante en su corazón, y en consecuencia fluye de su corazón alabanza sincera para Dios. ¿Puede alabar a Dios? ¿Por qué puede alabar a Dios? Ay, es que Dios lo perdonó. ¿Le parece poquito? Es que Dios lo perdonó. Así que si poca alabanza das al Señor, revisa tu corazón. ¿Usted no alaba al Señor? Bueno, de pronto es que usted ni siquiera se ha arrepentido y ni siquiera ha experimentado el perdón de sus pecados. Hemos visto 4 verdades acerca de la confesión. Recapitulemos. Número 1. A ver, ayúdenme. La falta de confesión daña, interrumpe la relación. Número 2. La confesión restablece, restaura la relación. ¿Verdad? Número 3. La confesión no elude el dolor o el sufrimiento. ¿Verdad? Número 4. Eso, amén. Número 5. La confesión trae dicha cuando hay perdón. Maravillosa esta verdad. La confesión trae dicha cuando hay perdón. Dice el versículo 1 y 2: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. David inició este salmo hablando de la dicha del perdón. Él había sido perdonado por Dios de tan terribles pecados. ¿Cuáles? Adulterio y asesinato. Y aunque quizás pasó o incluso estaba pasando difíciles y dolorosas consecuencias producto de su pecado,
él se siente dichoso. Se siente dichoso. Esta palabra dichoso, o como otras traducciones bíblicas han llamado bienaventurado, en el hebreo bíblico es ashre. ¿Cómo suena? A-S-H-R-E y tilde en la E. Ashre. Y enfatiza, escuche, estado de felicidad de una persona por vivir en armonía con Dios. ¿Qué tal el significado de bienaventurado o dichoso? Se lo repito, estado de felicidad de una persona por vivir en armonía con Dios. Le pregunto, ¿usted puede imaginar algo más maravilloso que eso? Estar en total armonía con Dios. ¿Puede imaginarse algo mejor que eso? Si se imagina algo mejor que eso, me cuenta, ¿yo? Porque yo no logro imaginarme algo mejor que eso. Poder estar en armonía con Dios sin deberle nada, a pesar de que soy un pecador y no le debo nada, porque me ha perdonado, porque me ha limpiado. Eso es una maravilla, amado. Es que así de maravilloso es el perdón de Dios cuando hay ¿qué? Confesión, que es equivalente al arrepentimiento, por supuesto. Es tan maravilloso que una persona que antes ocultaba su pecado, ahora Dios mismo llama a esa persona alguien en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y Dios por qué llama así a esa persona? Porque esa persona confesó su pecado. Vea la maravilla de la confesión. Podemos decir entonces que nada se compara a ser perdonado por Dios. Absolutamente nada. Y por eso es que los cristianos vivimos felices. Uy, yo creí que estaba en una iglesia de cristianos. Nada se compara a haber sido perdonado por Dios. Permítame, aplico esta verdad a la vida de pareja. Cuando el ofensor confiesa su pecado y el ofendido decide perdonarlo, ¿qué viene después? Dicha, felicidad, armonía. Va a haber armonía en esa relación matrimonial, incluso hasta mejor que la armonía que había antes de ese pecado, porque se confesó. Y cuando se confiesa un pecado es porque hay una sola determinación por parte del ofensor. ¿Cuál es la determinación? No volver a lo mismo, no volver a hacerlo, por supuesto. Eso es lo que el maligno, la carne y el mundo quieren impedir que esa armonía no se dé, que no se llegue a ese nivel de felicidad. ¿Y cómo lo hace? Sembrando pensamientos y sentimientos de no perdón en el ofendido, ¿cierto? Es como si literalmente el ofendido escuchara pensamientos allá en su mente en primera persona. Miserable, ahora quiere que yo actúe como si nada hubiera pasado, tan miserable. Pensamientos como este: ahora se las da de muy cristiano, ahora se las da de muy cristiana, de muy espiritual. Ahora sí ora, ahora sí lee la Biblia. Pensamientos como estos: qué belleza, ahora disfruta. ¿Y mi sufrimiento dónde queda? Frases como esas, pensamientos como esos, reflejan que el cónyuge afectado o no ha perdonado o retrocedió en el perdón. Amado, la falta de perdón obstaculiza la restauración. Usted debe decidir si va a insistir en la ofensa o si sabiamente decide pasarla por alto, dejándola atrás en el pasado donde pertenece. Cuando el esposo o la esposa perdona a su cónyuge, se parece a Jesús. De hecho, Jesús, quien es el esposo,
de la iglesia. ¿Qué es lo que hace todos los días? Perdona y santifica a esa esposa llamada iglesia. Le pregunto, ¿amargura o dicha? ¿Qué prefiere usted? ¿Amargura o dicha? Si usted ha pecado, arranque por el inicio. Y el inicio es confesarle su pecado a Dios, pedirle perdón a Dios. Ese arrepentimiento, esa confesión deben ser sinceros. Y si lo hace, Dios lo perdonará por el sacrificio de su Hijo Jesús. Pero si usted ha pecado también contra su cónyuge, aparte de pedirle perdón a Dios, que obviamente lo debe hacer, también debe confesarle su pecado. Si el pecado es muy grave, debe confesarle su pecado a su cónyuge. Si el pecado es muy grave, sería sabio buscar personas maduras que ayuden a mediar con su cónyuge para que dicha confesión no traiga destrucción. Pero la confesión no es negociable, amados, porque como dije al principio, ningún matrimonio se puede sostener en la mentira, ninguno. Cierro con esto. Dios extiende su perdón cuando hay confesión.